¿Cómo están? Soy el profesor Fernando Robalino y en esta ocasión vamos a desarrollar un problema de cinemática circular. Leamos el enunciado. Un globo meteorológico sigue la trayectoria mostrada en la figura. Si la componente X sigue la ley mostrada, donde X está en pies y T en segundos, me piden determinar para el instante de 2 segundos. Primero, la rapidez del globo, luego el valor de la aceleración, posteriormente la magnitud de la aceleración centrípeta y por último la magnitud de la aceleración tangencial. Veamos el esquema del problema. Como se puede observar, el globo describe esta trayectoria, una trayectoria parabólica. Esta vendría a ser la ecuación de la trayectoria, y igual a x al cuadrado entre 10. Además, el problema me da como dato la ley que rige el comportamiento de x. X en pies, mientras que t en segundos. X es igual a 8t. Muy bien. Además, queremos en el instante de 2 segundos la rapidez, posteriormente la aceleración, luego la aceleración centrípeta y por último la magnitud de la aceleración tangencial. Este vendría a ser el planteamiento del problema. Procedamos a desarrollar. Como el movimiento descrito por el globo se da en el plano XY, entonces para ubicarlo, ¿sí? Para ubicar su posición necesitamos las dos componentes, X y Y. Entonces, si queremos la velocidad del globo, es necesario que derivemos la posición respecto del tiempo. Esto nos va a dar la componente X de la velocidad y esta parte la componente Y. Muy bien, entonces derivando la ecuación anteriormente vista, ¿no? X en función de t, cuando derivemos X respecto de t nos va a dar simplemente 8 pies por segundo. Como verán, una constante, ya que no depende de t. Ahora, si queremos la componente X de la aceleración, tenemos que derivar la componente X de la velocidad. Pero la derivada de una constante es 0. Ahora vamos a derivar Y respecto de t para encontrar la componente Y de la velocidad. Pero como ustedes observarán, Y depende de X. Es por eso que vamos a utilizar la regla de la cadena, es decir, primero a la ecuación la vamos a derivar respecto de X y a esto le vamos a multiplicar por la derivada de X respecto de t, la regla de la cadena. Entonces, la componente Y de la velocidad nos estaría quedando X sobre 5 por la componente X de la velocidad. Recuerden, ¿no?, que derivada de X respecto de t es precisamente la componente X de la velocidad. Entonces, pero hace un momento habíamos visto que esa componente X de la velocidad nos había salido 8. Entonces, aquí nuestra ecuación sería 8 quintos de X. Eso sería la componente Y de la velocidad. Además, si en el instante de 2 segundos queremos, por ejemplo, averiguar la posición, simplemente reemplazamos t igual a 2 y obtenemos que x es igual a 16 pies. Eso nos va a servir, ¿sí?, para determinar la componente Y de la velocidad, simplemente reemplazando acá x igual a 16 y obtenemos que la componente Y de la velocidad es 25.6 pies por segundo. Ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de la velocidad, o sea, la rapidez. Aquí ponemos la componente X de la velocidad, que es 8 elevado al cuadrado, y aquí la componente Y de la velocidad elevado al cuadrado. Como ustedes pueden observar, la rapidez o el valor de la velocidad sale 26.8 pies por segundo. Ahora, en relación a la aceleración,
vamos a encontrar la componente y de la aceleración derivando la componente y de la velocidad respecto al tiempo. Pero aquí se observa que esta componente y de la velocidad depende de x. Es por eso que vamos a utilizar nuevamente la regla de la cadena. Primero derivamos respecto de x y a esto le multiplicamos por la derivada de x respecto de t. Pero no nos olvidemos que esto es precisamente la componente x de la velocidad. Entonces nos estaría saliendo que la componente y de la aceleración es 8/5 de la componente x de la velocidad. Pero esta componente x de la velocidad ya hemos visto que es 8. Es por eso que la componente y de la aceleración es 12.8 pies por segundo al cuadrado. Entonces, como no existe componente x de la aceleración, entonces la aceleración es vertical simplemente, y esta es de 12.8 pies por segundo cuadrado. Ahora, grafiquemos. Aquí tenemos nuestro vector aceleración, ¿no? Como había mencionado, una aceleración vertical. Aquí además tenemos el vector velocidad, sus componentes 8, componente x, y componente y 25.6. Ahora, lo que vamos a hacer es descomponer a la aceleración en una componente paralela a la velocidad y otra que sea perpendicular a la velocidad. La componente que es paralela a la velocidad se conoce como aceleración tangencial y la que es perpendicular a la velocidad sería la aceleración centrípeta, también conocida como aceleración normal o aceleración radial. Entonces, si conocemos estas componentes de la velocidad, simplemente hallamos un arco tangente y encontramos este ángulo. Este ángulo es de 72.6 grados, ¿no? Entonces, simplemente por trigonometría simple, encontramos que este ángulo también es de 72.6, ¿no? Ya que todo esto es 90, ¿no? Si esto es 72.6, esto sería 90 menos 72.6, por eso que esto es 72.6 grados. Eso nos va a permitir hacer la descomposición de la aceleración. Entonces, la aceleración tangencial tendría como valor 12.8 por el seno de 72.6 grados, es decir, 12.2 pies por segundo cuadrado. Y en relación a la aceleración centrípeta sería 12.8 por el coseno de 72.6 grados, es decir, 3.82 pies por segundo cuadrado. No nos olvidemos que aquí estamos utilizando el coseno en la descomposición, ya que el vector aceleración centrípeta, ¿sí?, vendría a ser el adyacente al ángulo de 72.6, mientras que acá en la aceleración tangencial diremos que este vector es más bien opuesto al ángulo de 72.6. Bueno, hemos llegado al final del ejercicio. Nos vemos en el próximo video. Gracias.